doctora France Mesa. Manejo del dolor con toxinas botulínica. La doctora Franceliana Mesa Murillo, médico asistente especialista en la actualidad en medicina física y rehabilitación del servicio de rehabilitación, fisioterapia del hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Bachiller de la Universidad de Medicina y Cirugía de la Universidad de Ciencias Médicas de la Escuela Autónoma de Ciencias Médicas de Centroamérica, UCIMED. Licenciada en Medicina y Cirugía de la Universidad de Ciencias Médicas, la UCIMED. También. El auditorio es suyo. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecerle al doctor Sánchez por la invitación para poder compartir con ustedes. A pesar de todos los avances tecnológicos, el manejo del dolor constituye un gran desafío para todo el personal de salud. Para iniciar un poco, debemos de conocer qué es el dolor. El dolor es una experiencia sensorial, emocional y desagradable que va a estar asociada con una lesión o un daño tisular, ya sea un daño real o un daño potencial, y va a estar descrito en términos de dicho daño. ¿Qué quiere decir eso? Que el dolor incluye una entidad multidimensional, o sea, va a tener muchos factores asociados, dentro de ellos lo que es la nocicepción, aferencias del sistema nervioso central y la modulación del dolor, diferentes respuestas afectivas y también la parte de los cambios y el rol social. El manejo del dolor se ha visto asociado a múltiples dificultades, dentro de las cuales van a ser que exista una alteración para poder obtener un éxito terapéutico. Dentro de ellas vamos a tener la eficacia limitada de los analgésicos y la gran cantidad de efectos sistémicos o centrales que estos puedan producir. Por lo cual entonces se van desarrollando y se van buscando múltiples opciones para poder manejar el dolor en los pacientes. El desarrollo y la búsqueda de todos estos nuevos tratamientos constituyen actualmente una necesidad para poder manejar el dolor. Y es por esto entonces que se empiezan a realizar diversos estudios acerca de diferentes usos que se le pueden dar a lo que es la toxina botulínica. ¿Qué es la toxina botulínica? La toxina botulínica es una neurotoxina, es creada del Clostridium botulinum, que es un bacilo anaerobio, o sea, es una bacteria gram positiva. Y bueno, estas son características propias de la toxina, ¿verdad? Lo que es el peso molecular, y existen actualmente 8 serotipos diferentes, los cuales, bueno, se han ido nombrando desde la A hasta la G, ¿verdad? Y actualmente los que se usan para medios terapéuticos son la toxina tipo A y la tipo B. Es importante también conocer un poquito de la historia de la toxina, o sea, cómo se empieza a conocer la toxina. Como les dije, es producida por una bacteria que es el Clostridium botulínico, ¿verdad? Y el primero que descubre este tipo de bacterias es Justino Kerner. Incluso él lo denomina, como el veneno de la salchicha o un veneno graso. ¿Esto por qué? Porque es una bacteria que se produce o crece en ciertos productos cárnicos que no han sido manejados de una forma adecuada. Entonces, producen intoxicaciones
mediante los alimentos. Este tipo de intoxicaciones incluso pueden llegar a producir la muerte, porque lo que hacen es producir una parálisis, entonces pueden producir incluso parálisis respiratorias. Posteriormente, Kerner empieza a ver que pueden existir diferentes usos terapéuticos y, bueno, pues le establece un nombre que, como él lo vio asociado a la salchicha, entonces lo denominan el botulus, que viene del latín. Ya para 1897 se identifica la bacteria propiamente como tal. En 1928 se empieza a establecer una purificación de esta toxina para poder ir realizando la parte terapéutica. Y en 1949 es que empiezan a estudiar cuál es el mecanismo por el cual actúa esta toxina. Y entonces es cuando empiezan a ver que la toxina lo que hace es producir un bloqueo de la transmisión de la acetilcolina a nivel de la unión neuromuscular. En 1960 ya se empieza a utilizar con fines terapéuticos. Y para 1973 se empiezan a hacer estudios a nivel y experimentos con monos. Posteriormente, la primera vez que se utiliza en seres humanos es en 1980, cuando se empieza a utilizar para el estrabismo y el blefarospasmo. La aprobación de la FDA fue hasta 1989 y las indicaciones para las cuales se dio la aprobación en ese momento fue para lo que era el blefarospasmo, el espasmo hemifacial y el estrabismo. Posteriormente, como vemos, en 1993 se empieza a hacer la aprobación para lo que es la acalasia. En 1994, ¿verdad?, en el manejo de la hiperhidrosis, y posteriormente vamos a tener que ya para el 2002 se da la aprobación para el uso cosmético, que yo creo que este es como el uso más común, por lo menos, que se tiene, y es el uso que la mayoría de las personas lo conocen. Entonces, incluso muchas veces en nuestra consulta, cuando uno les dice, bueno, le vamos a poner toxina botulínica, ay doctora, ¿esa es la que le puede tener aquí uno aquí en las arruguitas? Pues sí, es la misma que le ponemos en las arruguitas a los pacientes, que tienen muchos otros usos terapéuticos. Perdón. Como podemos ver, ya para el 2010 se da la aprobación en el uso de la migraña crónica. Y aquí es donde se empiezan entonces a generar diversos estudios para ver cuál es el mecanismo por el cual actúa la toxina para alivio o manejo de dolor. Cabe mencionar también la gran cantidad de usos que se han ido dando de la toxina, entre ellos para el manejo de la vejiga hiperactiva en la incontinencia urinaria, para el vaginismo, para los trastornos del movimiento asociados con lesiones o enfermedades del sistema nervioso central. También para lo que es, bueno, en relación a las enfermedades del sistema nervioso central, el uso de la toxina en la espasticidad, que esa es parte, digamos, de la clínica que yo estoy manejando en el Hospital Calderón Guardia. También el uso de distonías focales en trastornos de la articulación temporomandibular, ¿verdad? Entonces, pacientes que presentan un bruxismo importante, también podemos hacer aplicaciones de toxina botulínica, obteniendo muy buenos resultados. Y los otros estudios que se están realizando posteriormente es en tipos de neuropatías diabéticas y dolor musculoesquelético. Ok, estas son las diferentes presentaciones que existen de la toxina. La que todo el mundo hoy normalmente menciona es la conocida como el Botox. El Botox realmente es el nombre que le ha dado la casa farmacéutica. Entonces, cuando nos referimos al Botox, no realmente es cualquier tipo de toxina, es la producida por la casa Allergan. Esta es una toxina, bueno, de Estados Unidos, ¿verdad? Las otras presentaciones es la del laboratorio Ipsen, que es una toxina de Irlanda. Existe otra toxina que se desarrolla por la Merck, que es la alemana. Hay una toxina que es la que también a veces se oye como la toxina china, que es desarrollada por el Instituto Lanzhou.
Y todas estas, y el Neuronox, que es la toxina de Corea del Sur, todas estas toxinas son las de tipo A. La única que existe actualmente como toxina tipo B es el Neuroblock o Neuroblock, que esa es por los laboratorios Solstein. Entonces, ¿cómo actúa la toxina botulínica? El mecanismo de acción, inicialmente la toxina botulínica, ¿verdad? Como ya bien dije, es un polipéptido de una cadena única. La toxina va a actuar a nivel de la unión neuromuscular. Entonces, vamos a tener que normalmente, ¿verdad?, en la unión neuromuscular están lo que son las vesículas sinápticas, que son las que contienen toda la acetilcolina. Dentro de la terminación presináptica, que es toda esta aquí adelante, existen diferentes proteínas que por todas sus diferentes características van a permitir que estas vesículas se unan a la membrana presináptica para poder permitir la liberación de la acetilcolina al espacio presináptico, en donde posteriormente ella se va a unir a la membrana postsináptica por los diferentes receptores, y de esta forma va a hacer que se dé la contracción muscular. ¿Qué pasa cuando se expone a la toxina botulínica? Después de que la toxina botulínica es inyectada, ya sea intramuscularmente o intradérmicamente, ella va a irse a la membrana presináptica, y aquí va a dividirse en dos cadenas. Una cadena que va a ser pesada, que es la que se va a encargar de que esta toxina pueda penetrar el espacio presináptico. Estando ella una vez adentro, se libera la cadena liviana. Esta cadena liviana es enzimáticamente activa y lo que hace es ir a inhibir a todas las proteínas que eran las encargadas de hacer que las vesículas que tenían la acetilcolina se unieran a la membrana. Entonces, al hacer que estas proteínas pierdan su función, no se va a poder hacer la liberación de la acetilcolina. ¿Y qué pasa con esto entonces? Si no llega la acetilcolina al espacio presináptico, no se va a dar la contracción muscular. Pero entonces, vamos a presentar un pequeño video que nos ejemplifica un poquito ese mecanismo de acción. Entonces, como vemos, la toxina llega y va a buscar para ingresar a lo que es la membrana presináptica. Aquí todavía está formada como una única cadena. Cuando ella logra hacer su internalización, que la va a lograr mediante la cadena pesada, posteriormente se va a liberar lo que es la cadena liviana. Esta parte de la toxina, que es la cadena liviana, es la que va a inhibir a todas las proteínas y va a ejercer efectos enzimáticos y entonces vamos a tener que no se va a producir lo que es la liberación de la acetilcolina. O sea, se produce un bloqueo en la liberación de la acetilcolina. Esta unión es irreversible, pero el efecto de la toxina tiene un efecto que es pasajero o que tiene una duración de aproximadamente 3 a 6 meses, porque empiezan a germinar nuevas terminaciones nerviosas. Entonces, estas nuevas terminaciones nerviosas son las que hacen que de estas nuevas terminaciones sí se pueda liberar la acetilcolina y nuevamente ese músculo vuelva a tener función o vuelva a poder hacer la contracción.
Ok, pero ¿cómo nos explica todo esto entonces? ¿Cómo va a actuar la toxina en el dolor? Si bien es cierto, muchos de los síndromes dolorosos, tanto agudos como crónicos, se asocian con contracturas o espasmos musculares. Entonces, la toxina, al tener ese efecto de parálisis muscular, va a ser como una relajación del músculo en el área o dolor, en el área o sitio donde haya dolor agudo. Esto entonces nos va a llevar a una disminución del espasmo o de la contracción muscular, ¿verdad? Y a la vez, entonces, secundariamente, va a hacer alivio del dolor. Sin embargo, no solo este mecanismo es el que nos explica todas las formas en las cuales ella actúa en dolor. ¿Por qué? Porque, digamos, si nos ponemos a pensarlo un poquito, si usamos la toxina para un dolor neuropático, ahí no tiene nada que ver la parte de la contracción o la parte muscular propiamente. Entonces, diferentes estudios han visto un mecanismo analgésico directo que es diferente al de la acción muscular. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que suprime la secreción de los diferentes neurotransmisores. Entonces, va a actuar y va a disminuir lo que es la sensibilización periférica y va a disminuir indirectamente la sensibilización central. Y esto nos va a llevar de otra forma también a lo que es alivio del dolor. Entonces tenemos que actúa por dos formas, una a nivel de la motoneurona y otra a nivel del nociceptor, produciendo un bloqueo en ambos y de tal forma en motoneurona, ¿verdad?, inhibe a la acetilcolina, inhibe la contracción muscular y a nivel del nociceptor va a inhibir los neurotransmisores y disminuir las señales de transmisión del dolor. De estas dos formas se ha visto que tiene efectos en manejos de dolor. Estos son para mencionar diversos síndromes dolorosos en los cuales se ha ido utilizando la toxina botulínica. Por ejemplo, en el uso de la migraña, que ya como vimos anteriormente, incluso su uso en migrañas crónicas fue aprobado por la FDA, siempre y cuando se hayan descartado otras patologías de fondo, ¿verdad? No podemos dejar pasar que la migraña muchas veces, o la cefalea muchas veces, puede ser una manifestación de otra enfermedad. En el síndrome miofacial, en lumbalgias crónicas, en otras como la fibromialgia, hombro doloroso o en las neuralgias. Principalmente donde se ha estado dando mucho el uso es en la neuralgia del trigémino. Estas son igual, otros tipos de indicaciones, ¿verdad? Dolor asociados a trastornos del movimiento, a espasticidad, el síndrome del filiforme, síndrome del latigazo cervical, dolor neuropático. Entonces, yo traía algunos estudios con revisión de artículos en los cuales podemos ver los resultados que se ha tenido con el uso de la toxina botulínica. La migraña es una enfermedad neurovascular crónica, ¿verdad?, que afecta a un 11% de la población y es de predominio en mujeres, con una alta repercusión en la calidad de vida. Debido a los efectos colaterales y la falta de efectividad de algunos medicamentos y las preferencias del paciente, es por eso que se han utilizado otras alternativas terapéuticas. Métodos de aplicación, ¿verdad?, se usan, digamos, en diferentes puntos fijos o siguiendo los sitios del dolor. Entre diferentes efectos colaterales, ¿verdad?, si no se hace una buena aplicación puede incluso producirse una tosis palpebral o dolor o debilidad en el sitio de la aplicación, ¿verdad? Y los objetivos que se buscan era disminuir las dosis y efectos colaterales de los medicamentos y disminuir las dosis de los analgésicos para así mejorar la calidad de vida del paciente. Todos estos son los estudios que fueron realizados en relación a migraña y ellos sí concluyen también que es eficiente en la disminución del dolor.
En síndrome miofacial, el síndrome miofacial es un síndrome doloroso, ¿verdad? Focal o subagudo, que va a tener la presencia de puntos gatillos, ¿verdad? Y en las cuales vamos a tener que hay diferentes puntos o áreas endurecidas de los músculos, ¿verdad? Que producen dolor severo a la palpación. Estos son otros de los estudios, ¿verdad? En los cuales se obtiene que hay una disminución del dolor en el grupo que se manejaba con toxina en relación a una comparación que se hizo con el uso de esteroides. Eso, bueno, eran un poquito todos los estudios, ¿verdad?, que se fueron haciendo y en los diferentes puntos, digamos, que se asociaba dolor, como por ejemplo, lumbalgias crónicas, síndrome piriforme, puntos gatillos. Y de esto se dice que 4 de los estudios concluyen que la toxina es efectiva, es más efectiva que la solución salina o la triamcinolona. Sin embargo, todos estos estudios tienen múltiples limitaciones, dado que varios de estos estudios tienen una baja calidad en general, ¿verdad?, porque han sido estudios con un bajo número de pacientes, por lo cual no son significativos estadísticamente como tal. Aquí un poquito para que vean la gran cantidad ya de estudios que se han ido realizando. Otro de los estudios que se ha hecho es en el síndrome de hombro doloroso. Voy apurando un poquito porque creo que ya me he alargado un poquito más del tiempo, entonces por eso voy a ir pasando un poquito más rápido las diapositivas. En principalmente se incluyen pacientes que tengan una exploración positiva para lesión del manguito rotador, que hayan tenido un ultrasonido que confirme dicho diagnóstico y sí, muy importante, ¿verdad?, el consentimiento informado del paciente. El esquema de aplicación que se utilizaba era el uso de la toxina, ¿verdad?, en los diferentes músculos del manguito rotador, ¿verdad?, los 3 músculos que conforman el manguito rotador, y aplicando puntos opcionales, ¿verdad?, dependiendo cómo los notaran, ya sea pectoral mayor, trapecio o escapular. La evaluación se realizó mediante la escala analgésica, ¿verdad?, visual analgésica, y se les daba un calendario de mejoría porcentual, el cual era realizado a las 4 semanas de la aplicación. Los resultados, ¿verdad?, aquí se obtuvo que la mayoría de los pacientes eran mayores de 60 años y sí se vio en la primera fase del síndrome de hombro doloroso una respuesta de un 80% y en la tercera fase se vio una respuesta de más de un 80%. Esto se cree también que al disminuir dolor vamos a mejorar incluso la movilidad de la articulación que ha sido afectada. Entonces, es un tratamiento sintomático que puede ser una muy buena opción en pacientes adultos mayores, incluso en los que su diagnóstico se ha retrasado, en los cuales el porcentaje de éxito quirúrgico es menor y tienen alto riesgo de recidiva. Que en algunos casos no se pudo definir el mecanismo a través del cual la toxina ejercía el efecto en esos casos, pero parece ser dependiente del control del dolor más que del efecto sobre la actividad motora muscular, y que los buenos resultados que han obtenido descritos en esta serie de casos permiten plantear la posibilidad de que la toxina sea efectiva para el uso del manejo del hombro doloroso por lesión de manguito. Aquí básicamente era mencionar otros artículos, ¿verdad?, otros estudios que hablaban a nivel de síndrome de latigazo, a nivel de articulación temporomandibular y en otros tipos de patologías. Por lo cual, sí podemos concluir que el tratamiento con la toxina para el control del dolor se ha utilizado en muchas otras enfermedades, aunque incluso en muchos de estos ensayos clínicos no existe una evidencia como tal. Y sí es importante la necesidad de realizar diferentes o más estudios metodológicamente rigurosos que den cuenta de la efectividad de la toxina como tal. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta?
¿Alguna consulta? Doctor, ausente. Bueno, pues si no hay una consulta, yo sé que sí haya un aplauso para la doctora, ¿verdad? El doctor Luis Sánchez le hace entrega el presente. Muchas gracias, doctora, ¿verdad? por haber asistido, por aceptar esta invitación hace bastante. Desde que nos conocimos, ese tema realmente me interesó muchísimo y bueno, gracias por estar compartiendo con nosotros esta tarde de hoy. Le reitero que bueno, esta es su casa, está abierta y espero que nos siga acompañando en próximas jornadas. ¿Okay? Muchas gracias. Pequeño presente.